Eskerrik asko. Venga, basaldua. Venga, egunon, bagoaz Oier Zarragaren prentza horrekoagaz. Vamos con la hora de prensa Oier Zarraga. Euskaraz hasiko gara betiko moduan. Amane, zu hasi nahi gozu. Bai. Aurre. Egunon Oier, lehenengo eta behin ia zelan zauzen, ia zelako sentsazioak izan zen duzen Levanten aurkako partiduan. Ja ondo, berreskuratu naz lesio txiki horretatik, eta, izan nituen minutuak gustura nintzen, eta ondo sentitzen naz. Itxaropen asko dauz jarrita zugan, bereziki orain atletik dagoen une honetan, ez dakik geroz eta gertu hau ikusten duzun zure burua berriro ere hasierako 11 horretan egoteko? Ni egunero egiten dut lan, entenatzaileak ikusten badau asteburuan 11 horretan jartzeko, eta, pizkanaka hobeto sentitzen naz, eta hori da azkenean borroka ez, egunero lan egitea 11 horretan egoteko. Egunon, Oier, lehengoan eskuina galetik jokatu zinuan, Euskarrian edo jokatzen duzu gehienetan, zuzeu nun erosoago? Ni azkenean entrenatzaileak jartzen duten postuan gustura dutenaz beti. Egia da, nire formakutxan zehar barrutik eta kanpotik jokatu dudala, eta bai barrutik bai kanpotik oso ondo sentitzen zela, eta eskatzen didatena egin dezakedala. Bigarren denboraldea da, gorengo mailan, ari zara neurri hartzen, ikusten duzu zure burua erosoago, geroz eta erosoago onenen artean? Bai, pizkanaka hori ez, lehenengo mailak eskatzen duen ritmo horretan sartzen ari naz, entrenamenduetan hobeto sentitzen naz, eta hori, deko esan minutuak aprobetxatzen saiatzen naz, eta hobeto sentitzen naz eskatzen didatena egiteko. 180 minutu inguru jokatu dituzu orain arte 9 partidetan banatuta, pentsatzen du zure helburua gehitxo jokatzea izango dela, ez? Bai, beti denboraldi azten denean buruan dekogu ahalik eta minutu gehien jolaztea, ez? Baina, bai nire bigarren urtea da lehenengo mailan, eta pizkanaka minutuak hartzen joan behar nazela, badakit. Oier, atletiken gaitzen nagusietako bat, erasoan dago, batetik gola sartzeko arazoak ditulako taldeak, eta bestetik, sormenari dagokionez ere, kosta egiten zaiolako, zentzu horretan zer eman diezaioke Oier Zarragak taldeari? Eskenean hori ez, egunero egiten dugu lan, eta nik egin dezakedana da hori ez. Baloia euki aurrera begira, eta eskuina galean jolasten badut, daukadan abiaduragaz, aurkariari superatu, eta goletik hurbil egon. Posible da, Europarako txartela lortzea atletik zelai erditik aurrera dituen zailtasun horiekin, edo desente hobetu beharko da? Egia da azkenengo bi partidak ez direla oso onak izan, baina nahiz eta ez oso onak izan, beti egon gara hor lehiatzeko prest, hurbil, eta hortik aurrera hobetxea eta 3 puntuak lortzen jarraitzen. Oier, entrenatzaileak esan dau, eta esango neuke lehengoz ozen esan dau, exigentzi maila erasora begire hobetu egin behar dela. Hau da, partiduak irabazteko erasoan gehiago egin behar dela. Bai, esan duan moduan, egunero egiten dugu lan bebai hori hobetzeko ez. Egia da kostatzen zaigula batxutan aukerak egitea edo goletik hurbil egitea, baina hori gure lana da hori, egunero fazeta hori hobetu egitea, eta alik eta hurbilen egotea golaukeretatik eta hortik aurrera etorko dira golak. Oier, zer falta jatzu edo zer geratzen jatzu estanda egiteko? Benetako Oier Zarraga ikusteko zelaian, lehen maila. Nik uste dut daukadan ematen dudala beti, baina azkenean behar dudana da deko esan minutuak alik eta hoben egitea, entrenatzaileak eskatzen dianak funtzio horik betetxea, eta hortik aurrera nonoz 11koan banago edo minutu asko izaten baditut, alik eta hoben egitea, urrengo 11koan bebai sartzeko. Oier, 4 partidu dira irabazi barik, ondino oso goiz da finalak eta esateko, baina Granadari irabazi egin berriako. Hori gure helburua ez, azkenean hasi garaia partida hori prestatzen, eta bakigu gure etxean eta gure salekin Levanteko berdinketa hori ona egiteko
Granadaren aurka irabazteko beharra dagoela. Ligaren erena joan da, 13 partidu jokatute. Balorazio bat eskatute, ze balorazio ingo zeunke Atletikek egin dagoen liga hasiera honetaz? Nik esango nuke denboraldi hasiera nahiko ona izan dela, ez? Egia da azkenengo partiduetan agian berakada txiki bat izan dugula, baina ikusten badugu denboraldi aurretik ona egin dugun progresio hori edo denboraldi amaieratik ona izan dugun hobekuntza hori, niretzat hobekuntza nabaria ikusi dela taldean. Amaiuteko ni aldetik bintzet, Asier Villalibre zelan ikusten duzu, zelan dau? Dinot, kolpe gogorra izan zen partidu egunean, aprobet orain zelan dau? Bueno, egun honetan hobeto, egia da berarentzat momentu gogorrak direla, baina beraekin gaude, nahi duen gauzarako, bertan egongo gara laguntzeko, eta seguruenik alik eta hoben pasatuko duela eta harinen lesio hau gure laguntzagaz. Eskerrik asko. Ramon, amatu gauzaz. Bai, duela hilabete bat galdetuta bai jokalariek eta baita entrenatzaileak onartzen zen duen gola ez egitearena etzela arazoa, aukerak sortuta iritsiko zirela. 14. jardunaldia igarota Atletik 3. taldea da, ligako 3. taldea da, gol gitxien egiten dabena. Ez dakit orain ja hori kezka iturri sortu dan, edo arazo bezala ikusten duzuen aldagelan, horrek ansiedadea sortzen hasi dan. Ez, azkenean lehen esan nuen moduan, hori ez, egin behar duguna da, ofensiboki gauza desberdinak landu, goletik hurbil egoteko, eta hortik aurrera badakigu golak etorriko direla, eta golekin partiduak irabaztea eta 3 puntuak. Bai, Oier, zeratako partida espero duzu Granadaren kontra? Raioren kontra kale, Kadizen kontra kale, etxean gehiago ari zaizue kostatzen, zeratako partida espero duzu? Segurenik partido gogorra izango dela, ez? Ikusten ari gara aurkari guztien aurka zailtasun handiak dituztela talde guztiek 3 puntuak lortzeko. Egin behar duguna da denboraldi hasiera horretan eman dugun lehiatxe maila hori berdindu eta hortik aurrera lehiatu eta 3 puntuak atera. Intentsitatea bajatu da taldeari dagokionez, argitasuna zer aldatu da hor, lehen aukerak sortzen zenituzten, orain gehiago kostatzen da, zentzurretan zertan egin du apur bat behera taldeak? Intentsitatetik eta esportsu aldetik uste dut taldea oso ondo dagoela, nagia da, hori, aukerak egitea kostatzen ari zaigula, baina, uste dute kapaz garela hori egiteko, gol aukerak sortzeko eta daukagun taldearekin golak sartzeko eta seguruenik horri landa lortuko ditugula. Vamos en castellano. Carlos. Hola, Oier, ¿qué tal? Egunon, buenos días. Bueno, no sé si habéis podido hacer ya un análisis del partido del otro día, de lo que pudo pasar contra el Levante. Sí, al final, pues eso, como he dicho antes, que todos los partidos en primera división son difíciles de ganar. Levante era un equipo que jugaba en casa, que necesitaba también los 3 puntos y sí que es verdad que quizá fue un principio así un poco dubitativo, pero que en todo momento estuvimos en el partido, no concedimos mucho y a partir del minuto 60 y los minutos finales sí que tuvimos algo más de fluidez e incluso pudimos hacer algún gol y alguna ocasión. Paco. Acerca el micro, Paco, por favor. El micro. Hablas de fluidez, ¿no? A partir del minuto 60. Tú llevas jugado 9 partidos, 1 titular. Insisto, el otro día saliste en el minuto 60. ¿Qué te dicen estos números? ¿Tú qué sensaciones tienes? Pues que acabo de empezar, que hay una plantilla muy buena y que hay que luchar cada día para convencer al entrenador y demostrarle que eres capaz de estar en el 11 y tener muchos minutos. Aupa Oier, en referencia a la falta de gol que hemos visto en los últimos partidos, has hablado de fluidez el otro día, por ejemplo. No sé cómo interpretáis esto dentro del vestuario, si es algo que ya os empieza a preocupar o simplemente lo veis como algo puntual, algo quizá de mala suerte y simplemente que el gol pues ya llegará, ¿no? Yo creo que es algo puntual, ¿no? En las primeras jornadas y incluso en pretemporada ya hemos visto y hemos demostrado tanto a la gente como a nosotros que somos capaces de hacerlo, ¿no? Así que por lo tanto
todos sabemos que hay momentos más bajos y partidos que quizá nos puede costar más y lo único que podemos hacer es trabajarlo, coger recursos ofensivos en todos los entrenamientos y a partir de ahí llevarlos al partido e intentar hacer las máximas ocasiones posibles y estar cerca del gol. Álvaro. Micro, por favor. Ay, que no había dado. No sé si es algo puntual o no lo de Oyer de extremo derecho, ¿no? Porque los últimos partidos estás entrando en esa posición. ¿Es algo puntual? ¿Estás entrenando más tiempo ahí? ¿Qué te dice el míster al respecto? No, el míster en su día ya me dijo que podía jugar tanto por dentro como por fuera y en los entrenamientos tanto, o sea, al final compagino esas dos posiciones, ¿no? Puedo entrenar tanto fuera como por dentro, así que no es algo que me pilla así desprevenido ni nada nuevo. Sí, Oyer, el otro día dijo Marcelino que si los goles no llegaban con unos, tenían que llegar con otros, o por lo menos las jugadas de ataque. ¿Tú crees que el viernes puede ser un buen momento para ser titular? Igual que pueda haber cambios en el equipo. No lo sé, yo solo te puedo decir que entreno cada día para ser titular y luego ya el míster, dependiendo de lo que él crea conveniente, pues verá si va a hacer cambios y si me meterá o no, pero al igual que todas estas jornadas, vamos. Paco. Oyer, igual eres un jugador desconocido para gran parte de la masa social del Atleti. ¿Tú cómo te definirías? Bueno, yo al final como jugador, pues eso, soy un jugador que le gusta partidos con ritmo, hacer conducciones, superar al rival, manejar el balón, jugar hacia adelante, que le gusta ir de área a área, llegar, estar cerca del gol y eso, más que nada, eso sí. Oyer, el próximo partido frente al Granada es, vamos a decir, importante, sobre todo para volver a conseguir la victoria y seguir un poco enganchados a los puestos altos de la tabla. ¿Lo veis como con un poco más de presión? ¿Lo veis, no sé si como una final? Entiendo que no. ¿Cómo lo veis en el vestuario? Bueno, pues como los partidos anteriores, ¿no? Va a ser un partido duro, importante porque una victoria contra el Granada haría el empate que conseguimos el otro día fuera de casa bueno y por eso trabajar toda la semana duro para ir con buenas sensaciones al partido del Granada y llevar lo que hemos trabajado al campo para traer los 3 puntos. Kevin. Oyer, el hecho de jugar con 2 por dentro, en el Bilbao Athletic igual estás acostumbrado a jugar con 3, se nota mucho la diferencia y tú en qué situación te encuentras más a gusto. No, y al final, bueno, sí que jugaba eso, un poquito más adelantado, pero tampoco mucho, sí, y estaba vencedor pues, un poco más de 6 y yo de 8, pero al final las funciones son muy parecidas y lo único que cambia es eso, que quizás no tienes un mediapunta fijo por delante, pero al final se compensan con los 2 delanteros que tenemos, así que hay diferencias, pero como cualquier cambio de sistema, pero me siento muy cómodo en los 2. Álvaro. Parece que el calendario, ayer por aquí, parece que el calendario va marcando que jugáis con los de abajo, jugáis con los de arriba, el Granada vuelve a estar abajo, el míster ha incidido cada vez que sale aquí, cuando el Rayo, cuando el Cádiz, lo de no confiarse, respetar al rival, el Granada vuelve a estar abajo. No sé si tenéis que hacer también esta semana ese trabajo de decir, bueno, arriba, abajo, no importa, hemos palmado 2 veces en San Mamés. No, nosotros siempre respetamos al rival, esté donde esté, tanto arriba como abajo. Y como he dicho antes, en primera división contra cualquier rival son 90 minutos, hay que luchar, pelear y siempre es difícil conseguir los 3 puntos. Así que hacerlo lo mejor posible para poder traer esos 3 puntos. Sí, Oyer, 7 empates, parece que son muchos empates, parece que están lastrando un poco las posibilidades del equipo. No sé si eso lo habláis en el vestuario, la importancia ya de ganar, no sé si lo comentáis entre vosotros. Bueno, al final siempre un jugador y un equipo quiere, ¿no?, ganar y traer los 3 puntos, pero lo más importante es que en todas las jornadas hemos demostrado que estamos cerca, que competimos y en momentos puntuales que quizá nos falta un poquito de fluidez o estar más cerca del gol, pues bueno, trabajarlo para eso, que esos empates pues se conviertan en vez de un punto en 3. Paco. Ayer debutaste hace una temporada. ¿Qué ha cambiado el Oyer en estos 12 últimos meses? Bueno, pues más que nada en mucha más confianza en mí mismo, en saber que soy capaz de jugar en primera división y dar el nivel que me piden y que creo yo que puedo dar. Y nada, también he pasado por un cambio de entrenador y
adaptarme también a lo que me pedía Gaizka en su día y ahora a lo que me pide Marcelino. Oyer, somos muy pesados con el que falta pegada, estamos todas las semanas con el mismo tema, pero en el vestuario, ¿cómo lo lleváis o cómo estáis en el día a día en esta faceta? Pues con toda la normalidad del mundo, ¿no? Al final, eso, lo único que podemos hacer es trabajarlo día a día, como he dicho antes, mediante los ejercicios ir cogiendo recursos diferentes ante situaciones diferentes que se nos pueden dar para luego saber qué hacer en ataque y poder crear dificultades a los rivales y a partir de ahí pues seguir creando ocasiones y estar más y más cerca del gol. Álvaro. Los puestos de Europa están cerca, están a tiro de partido. Todos los jugadores, cuando habéis ido saliendo por aquí, el míster, el objetivo Europa o la ilusión Europa, quizá lo de San Mamés, lo de que sea el Fortín, que no se escapen los puntos, empieza a cobrar vital importancia ahora, ¿no? Que es donde el equipo quizá ha flaqueado más. Sí, bueno, al final también hemos dicho que nuestro objetivo es el partido a partido, ¿no? Y que ya llegará el momento de pensar en vamos a estar cerca de Europa o estar cerca de Europa, ¿no? Así que sí que siempre es importante hacerte fuerte en tu casa, que es donde está tu afición, que parece que juegas con uno más, te empujan y siempre, aunque estés en momentos de dificultad, esos momentos de dificultad se hacen más fáciles. Así que sí, siempre es importante hacerlo bien en casa y hacer un fortín de ello para tener los máximos puntos posibles. Sí, Oyer, el otro día se lesionó Villalibre, que es una cosa que yo creo que sentimos todos, toda la afición. No sé si habéis tenido la oportunidad de hablar con él, a ver qué tal está, no sé, qué tal lo lleva. Sí, bueno, yo me llevo bien con él y le he preguntado varias veces a ver qué tal está y bueno, sí que es normal que esté un poco triste y que quizá no entienda por qué le pasa esto, pero es un chico fuerte, con nuestra ayuda pues, lo va a llevar mejor y con la ayuda de los médicos y readaptadores, así que a levantar cabeza y seguro que se recupera lo antes posible y bien, que es lo importante. Amane. Bai, Oyer, ¿qué mensaje lanzarías a esa parte de la afición que ha empezado a impacientarse o que está intranquila? Sí, pues lo que he dicho, ¿no? Que al final que con nuestro trabajo que que estén tranquilos y seguros de que al final las ocasiones van a llegar, los goles van a llegar y que se van a ganar partidos y que con su ayuda también vamos a conseguir pues ese empuje y que necesitamos para meter a los rivales atrás y generar esas ocasiones y que todos juntos al final eso lo vamos a conseguir. Después de dos partidos quizá no buenos, ¿no? Sobre todo contra el Cádiz y contra el Levante, estaréis con ganas, ¿no? De realizar un buen partido y sobre todo recuperar sensaciones y más delante de la afición, ¿no? Este viernes. Sí, al final eso, son dos partidos que quizá no han salido como nosotros esperábamos y qué mejor oportunidad, ¿no? Que tener un partido en casa con nuestra afición que te va a animar desde principio a fin para coger esa confianza y esa fluidez que nos ha faltado estos últimos días. Vale? Venga, eskerrik asko. Mi esker.